Bueno, solo matizar que soy ex asesor, ya estoy retirado, ya no soy el asesor de la Armada. Bueno, continuando un poco, cogiendo al lazo el carácter intimista de esta obra, pues a mí me ha resultado también algo parecido. En el libro veo como 3 libros, todos por supuesto, girando en torno a lo mismo, a la persona y el martirio en definitiva de tu abuelo. Y esos 3 libros son, primero, el propio relato del fallecimiento, entre comillas, dentro de la masacre de oficiales de la Armada que hubo en la guerra, el fallecimiento de tu abuelo. Una segunda parte, que es ese conjunto de documentación que tú aportas en el libro derivado de la investigación de tu padre, que es impresionante y que, por si fuera poco, completáis con una remisión vía QR, vía esas maldades informáticas, vía QR, a toda la documentación que fue recopilando tu padre. Y luego hay una tercera parte, que es bueno, el relato, digamos, más general de qué pasó en aquella época, no solo circunscrito a tu abuelo, sino un poco en el contexto de la situación que vivió España en los años de nuestra guerra. Es importante y quiero destacar la labor de tu padre. Con 10 años, se dice pronto, y con tu madre empieza a investigar, tan pronto sabe del asesinato de su padre y tu abuelo, empieza a investigar, a hacer información. Y desde entonces prácticamente se pasó toda la vida, con mayor o menor dedicación, buscando pues, 2 cosas, la verdad y la justicia, sobre todo la verdad. No he visto en estas páginas ningún rasgo de rencor, odio, resentimiento por su parte. Y es muy duro cuando ves algunas de las partes del libro, como el diario de un aparentemente tripulante de alguien de la dotación del Cervantes, donde él fue asesinado, en el cual sí ves ese odio, ese resentimiento, que llega a ese extremo de cuando consiguen ir fusilando y tirando a la mar, prorrumpir en vítores, en alegría, en satisfacción. Es decir, no es el conflicto de una guerra en la cual hay 2 bandos, mata a la gente, no, sino más serían los conflictos de las retaguardias que de los enfrentamientos de la guerra. Los enfrentamientos de la guerra son terribles, pero forman parte de la condición humana. Ya no es así cuando esto se deriva en las venganzas, los odios, los resentimientos. Y este odio y resentimiento que se refleja en ese diario y en algunas de las páginas de este martirologio es fruto del veneno sembrado, la agitación, la propaganda, el odio, sin duda con un caldo de cultivo previo de injusticias que habría, pero que en el ámbito de la Marina tuvo un reflejo peculiar. En el ámbito de tierra, la gente vive en la calle, en la sociedad, es víctima o es partícipe de las tensiones, pero tiene una vida, tiene más o menos una casa, un tal, mientras que en los barcos la vida transcurre en un círculo cerrado de gente, en el cual cualquier tema se multiplica en lo personal y esos odios, resentimientos y venganzas se multiplican. Bueno, ese es el panorama que se encuentra en el contexto de esta obra. Es muy interesante ese aspecto de investigación que sigue tu padre, insisto, desde los 10 años, en que empieza a investigar, habla con algunos de los miembros de la dotación, que evidentemente le edulcoran la personal participación en los hechos, investiga, busca gente
Curiosamente, esa circunstancia de la vida, una de las personas que le ayuda en la investigación es un capitán de navío, Matres, que era vecino mío de casa y amigo. O sea, que es una coincidencia muy cualquiera. Y otro de los contactos que él tiene es alguien que ya no conocí y no era, por tanto, no pudo llegar a ser mi amigo ni vecino, pero objeto de mi máxima admiración y respeto, que era el almirante Carrero Blanco. Entonces, ese contexto de investigación personal le lleva a contactar con ellos y con mucha gente de distinta forma y con distintos resultados. Ya en años más recientes se encuentra mucho con la gente que sí le recibe, le ayuda, pero ya no se moja, ya han pasado los años, ya no quiero investigar, ya no tiene la ayuda en esa investigación que realiza. Pero bueno, forma parte de ese trabajo que, insisto, está en esa documentación anexa, que creo que es de más de 1000 folios, sí, que viene en el acceso del código QR famoso. Hay, aparte de un elemento esencial de la obra, que es el propio diario de ese miembro de la dotación, que es el que además apunto que ahí sí se ve el odio y el resentimiento, pero además en alguien, no sé, en papel de ese tamaño eran 20 o 30 folios, en alguien que no es un pobre hombre envenenado por ideas, sino es un hombre con un reflejo de cultura, pero cultura forjada en ese odio y ese resentimiento, ¿no? Es decir, a mí se me ve el plumero de que soy pues, anti esa izquierda, anti ese Frente Popular, pero tengo bien claro, fruto de la experiencia de los años, que en todas partes hay de todo como en botica. Entonces, no me gustan las generalizaciones, aunque hay algunas inevitables, ¿no? Pero bueno, junto a ese diario de alguien de la dotación explicando cómo se van produciendo los hechos, explicándose esa satisfacción, alegría cuando consiguen ir tirando por la borda a los oficiales y demás, también hay otros testimonios individuales, algunos pues que he ido encontrando, notas manuscritas, comentarios sobre fulano que alguien matan cuando estaba rezando el rosario, y hay un episodio que yo había pensado leer, pero no soy capaz de leer en este momento, que son las 2 cartas manuscritas que encuentra tu padre, en el cual tu abuelo dirige una a los hermanos y otra a los hijos. Curiosamente, como se comenta en el libro también, formaba parte de una especie de libretilla, páginas 49 y 52, que se ha perdido lo anterior y en su caso lo siguiente, incluso pues la imaginable despedida también de su mujer y de su madre, pero bueno, la despedida que hace a los hermanos y a los hijos es maravillosa. Yo reconozco que cuando lo leí tuve que parar de leer el libro, tomar un vaso de agua, tal, me emocioné profundamente y por eso no soy capaz de oír de leerlo, pero quienes compréis el libro lo veréis y entenderéis lo que digo. Es un relato en el cual el amor familiar, pero insisto, también rodeando esa búsqueda de la verdad y de la justicia que persiguió su padre en todo momento. Yo no puedo evitar, y eso es culpa mía, no es culpa ni del autor, ni del padre, ni del abuelo, en esta percepción del odio y el resentimiento que acabó en esta tragedia, que ese odio y resentimiento lo era por un malentendido envenenamiento tal vez de clase o de injusticia tal, y también por un espíritu antirreligioso, porque coincidía que todas estas personas, además del sentido de patria acertado y equivocado, me parece acertadísimo que tenían un ingrediente religioso esencial sin el cual no se entiende nada y sin el cual pues yo no hubiera entendido nada del libro, y que me lleva a recordar en la tragedia, ya no solo en el ámbito de la Marina y de estas fechorías, sino en el ámbito general en España, no hubo nadie que renunciase a la fe por salvar la vida. La apostasía
en miles de personas, miles, no estamos hablando de 10, de 100, de miles de personas, nadie apostató. No estoy muy seguro de que hoy se hubiera producido la misma situación, porque efectivamente era otra madera, era otra categoría esta gente, ¿no? Bueno, siguiendo así, no puedo dejar de hacer una pequeña crítica al libro o al título del libro, cuando dice que son héroes sin tumba. No, el marino que descansa en la mar no carece de tumba. Ha carecido del enterramiento digno que corresponde al marino. Ha sido víctima de unas crueldades que tal vez son difíciles de calificar, pero la mar es la tumba natural del marino, sea porque en un conflicto muere y es lanzado con honores a la mar, sea porque el buque en el que viaja se hunde, o sea cualquier tipo de accidente. Yo no puedo evitar, no evitaba recordar un hermano mío, mi hermano mayor, hace casi 70 años, falleció en un accidente de aviación en acto de servicio, y ahí está, en el mar de Alborán, ahí cayó, y ahí tiene su tumba, que para los marinos es fundamental. La tumba es sagrada, es hasta tal punto sagrado que quiero contar una especie de casi anécdota. En este contexto actual de memoria histérica, de que hay que sacar a las víctimas, ¿verdad? Ha habido un fenómeno, que es el que yo profesionalmente he conocido, de un submarino en el cual pues, se hundió en Cartagena, y entonces 50 años después, 70 años después, empiezan asociaciones a pedir: hay que sacar el submarino, hay que sacar las vidas. Claro, eso causó un escándalo en la marina terrible, porque la marina, y no la española, en cualquier marina, la mejor tumba del marino muerto en la mar es la mar, es el barco. El barco es un cementerio sagrado, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es así como todo lo que ha sido memoria histórica, se ha dicho que sí. En el caso de intentar recuperar los restos de este submarino, se dijo que ni hablar, eso era tumba sagrada para el marino. Lo cual, bueno, pues, efectivamente, la tumba es en el sentido de que no fueron enterrados como correspondía o hubiera sido, pero sí han llegado al sitio donde mejor pueden descansar. Ahí descansan sus cuerpos, lo que queden de sus cuerpos, y sus almas, para los que creemos, están arriba de los luceros, velando entre otras cosas por sus familias, pues claro, sin duda. Bueno, tan solo recordar, insisto que es otro defecto mío, que en ese ambiente terrible que permitió que se llegasen a esas crueldades, a esas matanzas terribles, hay mucho que investigar todavía sobre los porqués, las causas, pero lo que es peor para mí es ver que hoy, 90 años después, 90 años va a cumplirse en agosto del asesinato de mi abuelo, 90 años después, yo creo que la situación está aproximándose, afortunadamente a mucha distancia, pero aproximándose a ese clima de enfrentamiento, de odios que llevó a este desastre. Nada más que insistir en que la lectura del libro se lee muy rápido. Yo no lo leí muy rápido porque cada 2 por 3 paraba, miraba otro libro, buscaba, tenía que calmarme emocionalmente, pero en condiciones normales, bueno, se ve el volumen que tiene, se lee con gran satisfacción la lectura y bueno, con sentimiento. Así que nada más que felicitarte a ti por el libro y por tu padre y abuelo. Le he preguntado, porque no lo sabía, si tenía algún hijo Felipe para continuar la saga. Lamentablemente, o no, maravillosamente, solo tiene hijas, y lo de Felipa no es lo mismo que Felipe, ¿no? Y entonces, darte la enhorabuena a ti, por tu padre y por tu abuelo, y darte las gracias por este libro que sale a la luz. Muchas gracias.